Reciban un cordial saludo una vez más, amigos, hermanos y ministros. Estamos una vez más aquí compartiendo la palabra viva y eficaz de nuestro Dios. Y tiene que ver con el arma. El Señor nos dice que nos vistamos con toda la armadura, que tomemos la armadura. Vamos a hablar sobre la última arma que debemos de tener presente, pero es bueno hacer a grosso modo un resumen de lo que ya se dio en otros estudios anteriores. Estuvimos hablando lo que la Biblia especifica en Efesios capítulo 6, es donde nos estamos fundamentando desde el versículo 10. Estuvimos hablando sobre la verdad como arma. La verdad como arma tiene que ver con el conocimiento de la palabra revelada de Dios y la fe depositada en esa palabra. Si usted y yo conocemos la palabra, estamos preparándonos para seguir haciendo uso de las demás armas, saber cómo utilizarlas, de manera que no es una sino varias. Aquí comienza Efesios 6:10, comienza diciendo sobre la importancia de ceñirnos. Cuando estamos hablando de ceñirnos, es tomar posesión de la verdad, conocer la palabra de Dios y la fe depositada en esa palabra. Otra arma es sobre la coraza de justicia. Cuando se habla de la coraza de justicia, a grosso modo, lo que quiere decir es la importancia de estar viviendo, caminar en santidad, donde no haya cabida para el enemigo señalar, porque una arma que no se haga, que no se utilice como debe de ser, es una gran ventaja para el enemigo, para nuestro adversario. Es la coraza de justicia, repito, es vivir una vida de santidad acompañada de la justicia. Cuando habla de la justicia es la de Cristo. Cristo justo entrega su vida por el injusto que eres tú y que soy yo. Por tanto, la santidad va acompañada de la justicia de Dios. Tenemos la otra, que es el calzado. Dice que nos calcemos con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa? Sencillamente es de entender que calzarnos con el apresto significa disposición, significa deseo íntimo, significa el querer salir a anunciar el Evangelio de las buenas nuevas, y como resultado de ese anuncio, de ese pregonar del Evangelio, viene el resultado de la paz. Y cuando habla de el escudo, la fe como escudo, tiene que ver que la fe no nace en escuchar la palabra, no nace sencillamente de la palabra como tal, sino que la fe nace en el nuevo nacimiento. Es cuando Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El yelmo de la salvación tiene que ver sencillamente con unos beneficios. Mire la gran importancia de darnos cuenta del encadenamiento que hay al hacer uso de toda la armadura de Dios. El yelmo de la salvación son algunos beneficios que también se debe tener en cuenta, que es la justificación, la preservación, la vida, la salud y la prosperidad. Cualquier beneficio que nosotros descuidemos, déjeme decirle que ahí estamos totalmente desarmados y es donde el enemigo va a tomar ventaja. Ahora hablaremos en este momento sobre lo que tiene que ver con la espada del Espíritu. Dice en Efesios capítulo 6, el versículo 17, dice: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí en este caso es de tener en cuenta que cuando se habla de la palabra, la espada, no es tomar toda la Biblia, sino una palabra específica de acuerdo a la circunstancia. Cuando se toma una palabra específica de acuerdo a la circunstancia, es donde el apóstol Pablo llama que es la palabra rema.
Esta palabra rema va de acuerdo a lo que tú y yo estemos viviendo en ese momento. Por ejemplo, si estamos pasando un momento difícil de persecución, el Señor nos está diciendo de que no estamos solos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa palabra que el Señor nos da de acuerdo a lo que se está viviendo, repito, es lo que se llama la palabra rema. Aquí se debe tener en cuenta que el poder no produce la palabra, no, es la palabra la que produce el poder. Aquí en cuanto a la palabra cuando menciona Efesios capítulo 6, versículo 17, que tomemos la espada. Esa espada tiene dos factores importantes. El primer factor nos está diciendo que esta palabra debe ser completa en fe. Esta palabra completa en fe es cuando se habla con seguridad en la palabra que Dios nos da de acuerdo a la circunstancia. Entonces, ese factor tiene que ver con seguridad y confianza en lo que Dios nos da como palabra de fundamento en el cual debemos de tener en cuenta. Y el otro factor en cuanto a la espada del Espíritu es que la palabra debe ser específica y determinante para la ocasión. Y que en este caso está determinada ¿para qué? Para una promesa o una bendición. Diferenciar entre bendición y diferenciar entre lo que es promesa. Cuando se está hablando aquí de bendición, tiene que ver con lo que Dios nos entrega como regalo. Dios nos entrega lo que la palabra de Dios dice añadiduras. Las añadiduras son bendiciones que es de acuerdo a la manera como nosotros estamos caminando. Y esa bendición Dios la hace, Dios las entrega en el momento oportuno y es la bendición que es, digamos, en tiempo presente. Y la promesa también son los beneficios que Dios nos entrega, pero viene en camino. Es cuando Dios promete y cumple. Dios siempre cumple lo que promete y es cuando en Santiago nos dice que de igual manera cuando nosotros prometemos algo a Dios también lo cumplamos porque Él no nos falla, Él es leal, Él es fiel y nos dice que es mejor que no prometamos si no vamos a cumplir, pero Dios siempre cumple lo que Él está prometiendo. Entonces no se le olvide, amigo, hermano, ministro, que cuando estamos hablando de la espada del Espíritu, repito, es la palabra determinante, la palabra específica que el apóstol Pablo la llama rema de Dios. Amén. Bendiciones, bendiciones.